RTP. Don Ramón, ya son 7:13 y nos acompaña Patricia Sánchez Gallegos, ex asambleísta por el movimiento Pachacutic, y vamos a hablar sobre la posición del nuevo gobierno, los retos actuales y también, ¿por qué no?, hablar de aquello que no se dijo también en este discurso. Bienvenida a la mañana en RTP, ex asambleísta Sánchez, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Radio Tropicana por esta invitación. Saludo a toda la audiencia. Estimada Patricia, hemos visto, y el día domingo fue justamente un día de análisis para muchos medios tradicionales, hablar del discurso del presidente. Antes de iniciar con algo diferente a esto, sí quisiera conocer su análisis sobre estos un poco más de 20 minutos que tuvo la intervención del primer mandatario. Bueno, primero yo quisiera hacer un primer acercamiento formal al discurso, ¿no? Porque estábamos ya acostumbrados a discursos muy cortos por parte del presidente, muy escuetos, con frases bastante cortas y bastante definidas. Y resulta ser que nos enfrentamos a un discurso no como suelen ser los discursos políticos, pero sí en relación al presidente Noboa. 20 minutos es hartísimo, bastante. Entonces eso llamó profundamente la atención. Y la segunda cosa, en términos formales, es el tipo de elocuencia. Él siempre ha sido bastante parco, bastante tenue para hacer sus declaraciones públicas. Ahora nos enfrentamos a un discurso absolutamente fogoso, sobre todo en los últimos minutos, cuando la gente aplaudía y él hablaba, ¿no? O sea, ni siquiera paró, como se suelen ser los discursos, que se para, se aplaude y se continúa. No, era una fogosidad. Entonces, esto sí llamó profundamente la atención en la parte formal, y creo que está en sintonía con el objetivo que quiso el presidente, poner un poco de potencia, de fe, de darle seguridad al pueblo ecuatoriano, de que ya no es el joven Noboa, no es el que llegó después de la muerte cruzada por accidente, ¿no? Sino que es un presidente que está ahí, elegido por X cantidad de votos, no recuerdo, pero por una gran mayoría, y que tiene a su gabinete, tiene a su asamblea y con la que va a gobernar. Entonces eso a mí me dio la impresión que la parte formal, que no debería tener mucha significación, sí creo que tiene mucha significación en definir cuál va a ser el tono del gobierno del presidente, y de que ya no estamos frente al improvisado, frente al que llegó por suerte, sino a un presidente que está elegido para 4 años, para gobernar por 4 años. Eso, y ahora, creo que al discurso, fue un discurso político, evidentemente político, fue un discurso que no dio cifras, por ejemplo, comenzando con que él no hizo alusión absoluta a los 18 meses de gobierno, que es lo que acaba, ¿no? Nada, llamó profundamente la atención. Y ahí, estimada Patricia, para ir avanzando también con la entrevista, porque tengo un compañero que también quisiera hacer su pregunta brevemente, y me asombra mucho cuando siempre pedimos cifras. Yo creo que estamos muy acostumbrados a una clase magistral que antes escuchábamos de un economista que daba muchas cifras, y los demás gobiernos comenzaban también a replicar exactamente lo mismo. Yo creo que no era una rendición de cuenta como para hablar de los 18 meses, pero tal vez sí de lo que podría haber partido para el futuro de su gobierno de 4 años. Bueno, las cifras sí sirven para evaluar. O sea, si tú no tienes cifras, no puedes evaluar. Las cifras te sirven para diagnosticar. ¿Por qué son importantes las cifras? Por ejemplo, en el marco del discurso de posesión del presidente, justamente por las ausencias. Si uno de los graves problemas que tiene el Ecuador es la deuda externa, por ejemplo, indicar cuánto es el monto de la deuda externa
es importante. ¿Por qué? Porque paralelo a eso, el presidente lo que hizo es una propuesta de inversión pública, y una propuesta de inversión pública que está en total desentono con los 18 meses de gobierno, en donde justamente una de las ausencias era la inversión pública. Y de pronto él dice, bueno, nuestro plan de gobierno, o le apostamos a la inversión pública, a la infraestructura, a los puentes, a las viviendas, a los bonos, etcétera, etcétera, para poder generar empleo, para poder generar desarrollo. ¿Y con qué va a hacer esa inversión pública? Si no da una mínima cifra de cómo estamos con la deuda externa, cómo, si la va a refinanciar, qué política hay frente a la deuda externa. Entonces, la cifra sirve no para rendir cuentas, sino para como método de diagnóstico y de proyección para el futuro. Estimada Patricia, en base a lo que nos viene diciendo durante la entrevista, ¿cuál cree usted que sean los desafíos más importantes que tiene este nuevo gobierno? Y también, ¿qué le gustaría a usted, ahora como ciudadana, ver que se produzca en el país durante este periodo? Bueno, creo que estas aperturas que ha creado el presidente respecto a la inversión pública, respecto a la modernización del aparato estatal, él habla de que la burocracia no puede seguir como está, y en eso tiene absoluta razón. No puede ser que para que tú saques una cédula te demore 5 meses, 6 meses. O sea, un trámite que es absolutamente que debería ser como comprarse un caramelo en una tienda, ¿no? Entonces, no puede ser. Creo que esas cosas son importantes. Esas aperturas son no son importantes, son muy importantes y son muy definitorias de lo que va a hacer el presidente. Sin embargo, sigo sosteniendo que hay algunas ausencias que están en relación justamente con su propuesta. Y esas ausencias tienen que ver que explicite claramente, por ejemplo, cómo va a ser esa reactivación económica, ¿no? No dijo cómo va a ser esa reactivación económica. Aunque, por ejemplo, no se sabe si esa reactivación económica va a estar en el orden tributario, porque sí habla de una inversión pública. De qué forma llegan los fondos públicos, de qué forma la economía ecuatoriana se capitaliza fondos públicos. Bueno, vía tributaria es una de las más importantes, y vía exportaciones, vía recaudar a través de las exportaciones, o sea, vía comercio exterior. Sin embargo, no veo ninguna línea en política exterior, muy pobre, nada en política exterior. Si esa es una vía de recaudación de recursos para después invertir a través de la inversión pública, entonces los cómo están totalmente ausentes de esto. Sin embargo, el que haya inversión pública es positivo. Y la forma también, bueno, tampoco se ha hablado de una reforma laboral. Uno de los temas que fue absolutamente presente en estos 18 meses pasados fue el tema de las privatizaciones, ¿no? El Campo Sacha, por ejemplo, fue un tema que no solamente era tema, ¿no? Hubo una intención de privatizar ese pozo petrolero. Ahora no está presente el tema de las privatizaciones, el tema de la minería, que también fue y está presente en el imaginario del país. Tampoco se dice cómo, a pesar de que la minería es uno de los recursos petroleros que tiene todas las condiciones para ser explotados. La reforma laboral, que también fue un tema muy, pero muy presente durante los 18 meses, ahora no se habla, ¿no? A pesar de que la reforma laboral es también uno de los temas muy importantes para la reactivación económica, para la modernización del Estado. El tema, bueno, la Asamblea Constituyente se habló y se dejó de hablar, y uno de los temas claves, y esto sí permítame que termine con esta idea, porque lo conozco bastante, es el tema indígena. El tema indígena para nada estuvo presente.
sé de fuente directa, porque estuve en la asamblea y fui compañera de Torres, del asambleísta Torres. El asambleísta Torres, cuando era asambleísta, decía que uno de los problemas, no problemas, pero que para él el movimiento y el partido político más importante y de peso en el Ecuador era el movimiento indígena. Entonces, la ausencia del movimiento indígena, de cómo va a capitalizar las demandas, de cómo va a canalizar, capitalizar, disculpe, cómo va a canalizar las demandas del movimiento indígena, que ya no representan solamente al movimiento indígena, esa ausencia es muy importante. Gracias, Patricia, por haber compartido la mañana y sus ideas. Un gran día para usted. Muchísimas gracias. Saludos, Ramón. Un abrazo inmenso, querida Pati. RTP